Chicas, nuestros becados, yo sé que esta no es la manera más adecuada para poder hacer nuestras presentaciones, pero ya que estamos en esta situación, lo hacemos así. Durante la presentación les voy a pedir que prendan en algún minuto sus micrófonos, les voy a hacer algunas preguntas, la idea es que sea bien interactivo, y tal como decía Matías, yo creo que esto nosotros lo sabemos, pero en general yo creo que no tenemos el concepto claro de qué es lo que significa el procesamiento auditivo central, y espero poder aclararlo hoy día un poquito. Entonces, ustedes se recuerdan del colegio, la profe, estando ustedes en clase, la profe decía, abran su libro en la página 37, lean el segundo y cuarto párrafo y contesten las preguntas 3, 4, 7 y 11 para luego continuar en la página 40. Yo, abra su libro en la página 37. Si alguno de ustedes se siente identificado, es de los míos. Pasa mucho que la información auditiva tiene ciertas características que son especiales dentro de todo el procesamiento que nosotros recibimos de todos los estímulos visuales, auditivos, propioceptivos. Y en el fondo, la audición no es solo el oído, que es lo que uno tiene, uno dice tengo buen oído, pero la verdad es que el oído es la corteza finalmente, es todo el proceso que lleva la información auditiva desde el órgano de Corti, pasando al tronco cerebral, pasando por el tálamo, llegando a la corteza. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que son re importantes para el tema de este procesamiento que les cuento yo? Tenemos que tener una capacidad de comprender una conversación en presencia de ruido de fondo. Y yo creo que más de alguno acá, me pasa a mí, y más de alguno eso le debe pasar. Hay gente que puede hablar por teléfono en el centro, por celular. Eso es algo imposible para mí, no sé si a alguno de ustedes les debe pasar lo mismo. Hay que tener una ubicación de la fuente sonora, derecha, izquierda, arriba, abajo, atrás, adelante, que es bien importante para la binauralidad, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Recordar información hablada, déficit de memoria auditiva, evocarla de manera adecuada, habilidad para tomar notas, para hacer resúmenes, para hacer dictados. Yo diría, chiquillos, que los resúmenes, si es que alguna vez a ustedes les pasó en la U, uno siempre le sacaba fotocopia al que hacía unos resúmenes espectaculares, porque eso es una gracia. No todos pueden hacer buenos resúmenes. Entonces, yo diría que en general nosotros cuando parte nuestra enseñanza preescolar, las profes, o nuestras tías del jardín, pre-kinder, kinder, hacen mucho uso de estas habilidades de aprendizaje, pero yo diría que en general no sabemos que las estamos estudiando. Ustedes saben, percepción visual, hacer trabajo mucho manualidades, pero yo diría que en general se acentúa mucho el tema de la percepción visual y de la memoria visual, pero yo creo que memoria auditiva y percepción auditiva se ven menos. Es lo que yo pienso, porque en el fondo recordar canciones, cantar, hacer cuentos, pero en general no hay una, no hay una, no sé si es la palabra correcta, no hay una objetividad, no hay una presencia directa de saber lo que estamos estudiando. Yo creo que las profes pasan todas estas materias o pasan todo este tipo de información, pero no saben que la están pasando, no sé si me entienden. Lo vamos a ir aclarando durante la presentación. Entonces, finalmente, ¿cómo escuchamos? Porque en el fondo lo que a nosotros nos importa es escuchar la información auditiva que viene del exterior, todo el proceso que vamos a ver, llegar a la corteza, y no solamente que llegue, sino que nosotros tenemos que saber cuándo la vamos a utilizar, en qué situación la vamos a utilizar y cómo la vamos a utilizar. Por eso es que la información auditiva es tan compleja finalmente de producirse y después de evaluar. ¿Qué es relevante acá? La traducción de estímulos acústicos a estímulos eléctricos en el oído, la transmisión del impulso neural a través del nervio auditivo. Ustedes saben, nosotros tenemos nuestra cóclea, va a través del nervio auditivo, que es en nuestro octavo par, parte de nuestro octavo par, a los núcleos cocleares, dorsal y ventral. Luego, la mayoría de ustedes deben saber que el 20% de la información es ipsilateral y el otro 80% es contralateral, va hacia el otro lado de la corteza. Pasa a través de varias estructuras: complejo olivar superior, la oliva lateral superior, luego tenemos lemnisco lateral para todos los núcleos cocleares o para toda la información que viene en los núcleos, luego tenemos colículo inferior,
una serie de pasos, que eso significa no solo que la información va en una vía, recibe mucha retroalimentación, lo que nosotros llamamos redundancia intrínseca, que en el fondo permite, junto con la información del otro oído, lograr una binauralidad, lograr ver el sentido de la audición, el tono, el ritmo. Es bien compleja la vía, no solamente piensen que es una vía de ida como un reflejo, sino que es una vía sumamente compleja que finalmente llega a la corteza auditiva. Tenemos entonces el registro perceptual, la elaboración cognitiva, tenemos que asociarlo a algo de la señal acústica a nivel cerebral. Y luego tenemos una percepción consciente del sonido. Esto es mucha información, no se preocupen, ¿qué quise poner con esto? Yo siento, ustedes deben estar de acuerdo conmigo, que hemos perdido un poco la parte lúdica de la enseñanza. Ustedes se van a dar cuenta aquí cuando yo les comente que muchos de los procesos auditivos maduran hasta tarde, después de los 10 años. Entonces, yo siento que la parte preescolar, pensando siempre en los niños, es muy lúdica. Mucho aplaudir, mucho aprender canciones, jugar mucho. Y yo siento que eso se va perdiendo a medida que nosotros entramos en la educación básica. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay varios de estos procesos que son del procesamiento auditivo. Y por ejemplo tenemos el procesamiento temporal, que en el fondo básicamente es la percepción del sonido en un periodo de tiempo. ¿Y eso para qué nos sirve? Para tener ritmo, para poder tocar instrumentos, para poder percibir bien los instrumentos, es decir, detectar distintas frecuencias, distintos tonos. Es uno de los procesos más importantes que tenemos. Y si ustedes se fijan, las habilidades para mejorar esto son hasta a los 8 o 10 años. O sea, estamos aprendiendo toda la vida. Incluso algunos modelos temporales llegan hasta la edad de los 12 años. De ahí las edades ya son comparables a cualquier persona adulta. En este caso, la interacción binaural, lo que yo les comentaba adelante en la vía auditiva. La precisión y la agudeza de la habilidad de la localización se mejora hasta aproximadamente los 5 años. Y luego, si ustedes se fijan acá, tenemos estos top-down factors, lo vamos a ver un poco más adelante, y se refiere mucho a la madurez de la atención, a poder resolver problemas, y eso incluso se evidencia mayor madurez cerca de la pubertad. O sea, se dan cuenta que muchas de estas habilidades que tenemos que tener nosotros para el desarrollo, para un buen desarrollo del lenguaje y de la audición, se mejoran durante la vida, sobre todo después de los 10 años. Entonces, para nosotros es bien fácil en general entender cuando uno dice ja o ja. Dije exactamente la misma palabra, pero la entoné de manera distinta, ¿cierto? Y para algunas personas que tienen estos problemas de procesamiento auditivo central, ambos ja funcionaron exactamente igual. Entonces, ¿qué es este PAC? ¿De qué estamos hablando? Es representa todos aquellos mecanismos que son responsables de localizar y lateralizar el sonido, capacidad de prestar atención al estímulo verbal, mantener dicha atención mientras se desarrolla el proceso comunicativo, decodificación fonémica, cómo suenan los fonemas. Los fonemas son fa, ta, ma, pa. Entonces yo tengo que ser capaz de definir masa de pasa, ¿cierto? Son muy similares, pero las frecuencias, el timing de tiempo, de temporal, son muy chiquititas y uno tiene que ser capaz de poder identificarlas. Aspectos temporales que son bien relevantes, habilidad para retener y evocar la información, el enmascaramiento temporal, y eso es bien relevante, le vamos a dar alguna importancia un poco más adelante en la presentación, cómo integramos la información, cómo la ordenamos. Nos pasa mucho con el ordenamiento de secuencia, cuando uno escucha distintas partes de una historia y uno tiene que ser capaz de ordenarlas en secuencia. Se fijan que todas estas habilidades que estamos viendo, yo creo que las vemos en algún minuto de la vida, pero no sabemos que las estamos viendo con este nombre, ¿de acuerdo? Y desempeño auditivo frente a señales acústicas competitivas. Yo diría que eso en todo orden de cosas, si ustedes van al casino, si ustedes están trabajando en sus lugares, sobre todo en oficinas encerradas, peor si es que hay señales competitivas de afuera con el ruido, en salas de clase, donde hay 40 niños y es poco difícil mantenerlos a todos en silencio. Imagínense una persona que no tiene problemas de procesamiento auditivo central, puede entender súper bien. ¿Qué pasa en el caso de la persona que se le hace muy complicado entenderlo? Imagínense la posibilidad de poder entender a una profe cuando hay con un tremendo ruido.
Aquí les voy a pedir, chiquillos, por favor, que prendan sus micrófonos. Súper. Algunas de estas habilidades, por ejemplo, están que estamos pensando siempre que la discriminación es mala, pero nosotros tenemos acá una discriminación auditiva que nos permite discriminar algunos elementos del habla que son re importantes, que son acústicamente similares, nosotros tenemos que ser capaces de identificarlo. Por ejemplo, si yo les digo time y dime, ¿qué palabra dije primero? De 12 con parejas de y ahí se le agregan cosas. Yo escuché time, conté. ¿Ya? ¿Qué más? Es que no lo escuché de nuevo. Igual escuché ¿De time. nuevo? Otra vez. Time y dime. Dijo time. Time y después dime. Bien. Time. Time primero y dime y después. Bien, bien. Pero se fijan que no fue tan fácil. Time y dime tienen una diferencia en milisegundos mínima. Entonces, si uno tiene, vuelvan a apagar nomás los micrófonos, chiquillos. Entonces, nos pasa mucho con los pacientes, sobre todo los pacientes adultos mayores, que van perdiendo la audición de los tonos agudos, se van perdiendo algunas vocales y consonantes que son más suaves. Entonces, uno dice sala y el paciente escucha chala. Yo digo pasa y me entienden masa. O manta y malta, que parece bastante distinto, pero cuando uno empieza a tener algunos problemas auditivos o problemas de procesamiento auditivo, se confunden muy fácilmente. Por ejemplo, tenemos el encierro o el closure auditivo, que es la comprensión de una palabra o de un mensaje que no está completo. Si yo les digo teléfono, todos me van a decir teléfono, o manzana. ¿Se fijan? Cosas que uno ya tiene, es tanto el background que uno tiene de información auditiva, que es bastante fácil poder identificar estas palabras, pero, como les digo, no toda la gente tiene la misma posibilidad. Tenemos algunas otras asociación auditiva, memoria auditiva, como esto va a quedar en la presentación, así que les recomiendo volver a verificarla para que cualquier duda la pueden ir viendo de ahí. Entonces, yo quiero dejar bien en claro, chiquillos, que esta alteración del procesamiento auditivo central no necesariamente es un problema auditivo, tal cual como lo dijo Flexer el año 94. Esto del procesamiento auditivo central tiene por lo menos 40 años de desarrollo. No es un problema de auditivo de recepción o que tengas menos sensibilidad auditiva. Los problemas auditivos, recuerden que esto es central, causan dificultad en el entender el significado de las palabras. El sonido llega al cerebro, pero el cerebro no tiene la capacidad de interpretar de manera eficiente. Y yo creo, chiquillos, que esa es una palabra muy elemental. Es finalmente el procesamiento auditivo central. ¿Qué es lo que hace uno con lo que escucha? ¿Cómo yo puedo hacer mi información auditiva que sea eficaz y eficiente, incluso en situaciones de competencia? Ruido de la calle, el ruido de la sala. Yo tengo déficit de procesamiento auditivo central, y cuando yo subo arriba al comedor a almorzar a la hora peak sobre todo, para mí es un desastre porque yo estoy hablando con una persona al frente y yo no la escucho. Sé que me está hablando, pero para mí es difícil comprenderle. Entiendo algunas de las palabras, sobre todo cuando el ruido es más o menos importante. Entonces ustedes van a ir viendo lo que vamos a comenzar ahora, que es cómo comprendemos el lenguaje, y ustedes se dan cuenta que uno lo aprende, digamos, uno normaliza el aprendizaje porque es sencillo, pero si ustedes se dan cuenta que un niño, sobre todo, pensemos uno lo asocia más a niño, pero la verdad que esto da para todas las edades, para toda la vida, es atención al estímulo verbal. Si uno está en un seminario, por ejemplo, tenemos que tener mantención de la atención. Luego seleccionar el estímulo verbal. Seguramente que de todo lo que está diciendo la persona, no todo me interesa, algunas cosas puede que sean más relevantes para mí. Tengo que decodificar la parte fonémica. Chuta, ¿habrá dicho dime o time? Comprensión y asociación. Tengo que saber con mi background, con todo lo que yo sé, saber qué me está aportando la persona que está dictando el seminario. Retener la información, evocar la información y más encima aplicarla. O sea, parece fácil, chiquillos, pero créanme que no lo es. Entonces, esto fue publicado el año 2001, lo seguimos usando bastante porque esto no se ha modificado mucho, y en el fondo el déficit auditivo que tenemos es, por ejemplo, localización del sonido. Cuando las personas tienen mala localización del sonido, tienen un mal desempeño en ambientes confusos.
Si tienen algún problema de discriminación auditiva, hay trastornos del lenguaje. A los chiquillos les cuesta comprender a hablar, o les cuesta aprender a leer, por ejemplo, problemas de deletreo. Si hay procesamiento de señales auditivas en degradación, esa es otra de las pruebas que les voy a comentar más adelante. Hay dificultades con el lenguaje rápido. Si yo hablo muy rápido o no modulo muy bien, la persona no me entiende. Procesamiento de la señal auditiva cuando está inmersa en algunos ambientes competitivos. ¿Y eso qué significa? Que tienes inatención, la persona se para, se empieza a distraer, dificultades con interferencia de ruido. ¿A qué sobre todo pensando en los neurólogos infantiles que deben ver mucho esto, a qué síndrome o a qué condición se les hace similar? Si pensaron en síndrome de déficit atencional, están en lo correcto. Generalmente está descrito que hay varios estudios que hablan de que los niños que tienen déficit atencional, que ya está descrito y está clasificado, presentan problemas de procesamiento auditivo central. Y en el fondo los niños están inatentos, distraídos, son hiperactivos, pierden la atención fácilmente, dificultad para seguir órdenes, interrumpen, molestan, y pasa un poco eso, que los niños pierden la atención con mucha facilidad, se distraen o se vuelan, como dice uno. Y si ustedes se fijan, las personas, niños o adultos que tienen el desorden de procesamiento auditivo central, tienen dificultad para vivir en ambientes de ruido, se distraen, tienen poca habilidad de escucha, porque no entienden finalmente, ese es el problema. Dificultad para seguir orden orales, se fijan que se interponen bastante ambas situaciones. Entonces, está descrito en el DSM-4, lo confirma también Jäger y Music, que son unos audiólogos alemanes que llevan muchísimo tiempo estudiando esto, y en el fondo los niños con problemas específicos de aprendizaje podrían presentar, al parecer de manera frecuente, problemas del PAC en distintos grados. Eso es bien relevante, chiquillos, y aquí les quiero poner harto énfasis. Puede que mucha gente tenga algunas cosas, como les digo a mí el tema del habla en ruido para mí es súper complejo, pero por ejemplo hablo otros idiomas, o puedo hablar inglés, digamos, de manera decente. Hay gente que no es capaz de aprender otro idioma, y eso también podría ser parte de una alteración o de un déficit de procesamiento auditivo central. Entonces, a su vez, hay niños con déficit atencional que presentan problemas específicos de aprendizaje y trastornos de la comunicación, precisamente también por este tema de la falta de atención. Entonces, aquí chicos quiero que prendan los micrófonos nuevamente. Si ustedes recuerdan, estábamos en una de las diapositivas iniciales, les comenté acerca del top-down, ¿se acuerdan? El bottom-up y el top-down son situaciones que uno se las voy a ir describiendo. En el fondo el bottom-up, ¿qué es lo que significa? Es el proceso, ya sea cognitivo-auditivo, que comienza con un estímulo que influencia lo que percibimos, es decir, yo estoy mirando afuera, veo un campo, veo árboles, todo lo que está entrando de manera visual o de manera auditiva, si estoy escuchando música, si estoy viendo una película, asocio. Si no tengo ninguna estructura cognitiva preconcebida, todo lo que se observa o se escucha será información sin conexión, porque estoy viendo, pero no sé lo que estoy viendo, no sé lo que estoy escuchando. Sé que estoy escuchando algo, pero no sé qué instrumento es, no sé qué canción es. Eso es si no tengo información previa. Y el top-down es uso de conocimiento previo para influenciar la percepción o conectar lo que veo con lo que escucho. Si yo coloco eso, yo me imagino que casi todos saben de qué me refiero, pero si yo coloco esa información, ¿qué les da esa información? Cuando yo coloco ese cuadro ahí. Buscando a Wally. Tienen que buscar un personaje. Pero imaginen que ustedes no saben eso. Yo solamente coloco ese cuadro. Ustedes no tienen la información previa. Ven un montón de gente, ¿cierto? Demasiada información para procesar. Demasiada, brillante, demasiada información para procesar. Ahí no había COVID, punto uno. Estaban todos uno al lado del otro. Lo que yo recibo finalmente es mucha gente haciendo muchas cosas en un lugar abierto, muchos colores, pero si ustedes no saben lo previo, ven eso, ¿cierto? No hay información previa. Pero si yo les coloco eso,
adquirió toda la información del mundo, ya saben de qué se trata. Bueno, ya la mayoría sabía de que era Buscando a Wally. A todo esto nunca pude encontrarlo, puse la imagen y jamás encontré a Wally. Pero eso es finalmente el bottom-up, cuando yo coloco, esta es la manera que me pareció más clara para poder explicarlo, toda la información sin un background previo, y el top-down es lo que me da el entendimiento de la imagen de arriba. ¿De acuerdo? Espero que con eso haya quedado un poquito más claro. Para el procesamiento auditivo central necesitamos los dos. Entonces, el doctor Katz, el 92 me atrevería a decir, desarrolló un modelo que se llama el modelo de Búfalo, que involucra estas 4 áreas importantes. La decodificación, finalmente, cómo digerimos nosotros el habla, el Tolerance Fading Memory, que es comprensión, este es el que a mí me falla, es la comprensión frente a ruido, la memoria auditiva, la comprensión de lectura, en el caso de la decodificación, como deletreo, la lectura oral, la articulación. En el caso de la organización, nosotros tenemos para retener secuencias, eso se ve mucho en los niños, sobre todo en preescolar, cuando les piden que cuenten alguna historia, y empiezan a alterar el orden de las historias. Inversión de oraciones, bueno, y contar una historia sin orden. Y la mala lectura, o el mal deletreo y la combinación auditivo-visual en integración. Esto trabajan harto los profes de, los psicopedagogos, y los profes de educación diferencial también. Si alguna vez les pasó, el tema del dictado es bien complejo. Yo recuerdo, no sé, seguramente tercero, cuarto básico, que partía con, por ejemplo, el profe me decía ahínco, o nos decía todo el curso. Yo decía, chuta, ahínco con H o sin H, no sé, con H. Constitución, no sé con ese, pero ya ahínco, ¿cómo era? Enajenado, no, enajenado no tiene H, chuta, ya chico. Bueno, en resumen eran 14 palabras, yo alcanzaba a anotar 11 y tenía 3 malas. Y eso me ha pasado con varios pacientes que los papás me cuentan que han tenido que practicar dictado en la casa. Muchas veces esa fue mi manera de poder manejar el dictado, pero genera, chiquillos, yo creo que una sensación de frustración en general. A mí me pasa cuando voy a un seminario, un congreso, y por el tema del ruido que yo les contaba, yo estoy mirando la presentación de la persona y atrás alguien que se pone a conversar, y yo perdí completamente la atención. Hay gente que le da lo mismo y puede seguir manteniendo la atención, y gente como yo, que se complica y se frustra y se molesta porque no puedo, y eso uno debería poder manejarlo. Hay maneras, lo vamos a ver más adelante, de cómo manejar estas situaciones. Uno debería poder, en mi caso a mí me cuesta un poco. ¿Qué pasa? Un poco lo que estábamos conversando recién. Parece no escuchar bien, la audición es periférica, se encuentra dentro de los límites normales. Ese es un poco, chiquillos, lo que también les quiero dejar como tarea para la casa, que no se queden solamente con la audiometría y con la impensiometría. Si ustedes ven que los papás les dicen que están medio complicados, hay que ir a buscar un poco más allá. Entienden mejor mensajes cortos y redundantes, eso es súper relevante. Como la información de la profe al principio debió haber sido, abran su libro en la página 37. Perfecto. Ahora busquen las preguntas 2, 3, 4. Perfecto. Ahora vayan al... Esa es la manera. Uno da una instrucción muy larga y créanme que la mitad de la información se perdió. Se demoran en responder porque el procesamiento es mucho más lento, se comunican o nos comunicamos con oraciones cortas y simples, se olvidan los contenidos y generalmente se olvidan de los deberes. Quedan rezagados en dictados, que era mi caso, apuntes fragmentados e inconexos. Las evaluaciones pasa que las mamás o los papás les van a decir, incluso nosotros en la universidad, te pasaban una pregunta y uno decía, estoy entendiendo la pregunta o estoy contestando algo que no me preguntaron. Generalmente rinden mal en asignaturas instrumentales, en idiomas extranjeros, ansiedad y frustración, que es lo que yo les comentaba, inquietud motora, uno es típico que la persona se está moviendo. A mayor ruido e interferencia, estas conductas se acentúan. En general, la prevalencia a nivel mundial es de 2 a 3%, no es una prevalencia muy alta, y se da un poco más en los hombres. Entonces, ¿qué pruebas realizamos? Aquí, chiquillos, hay muchas pruebas, son pruebas en general muy entretenidas, no son muy largas, pero el tema es que hay que hacer varias. Entonces hay que ver cuáles son las más adecuadas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si tenemos la escucha dicótica, ¿qué información entrego? 2 estímulos diferentes en cada oído. Y aquí tenemos el SSW, las palabras competitivas, los dígitos dicóticos, y que en el fondo estoy evaluando la integración a nivel de, por ejemplo, cuerpo calloso, la corteza, tronco encefálico,
En el caso del procesamiento temporal, por ejemplo, percepción en la frecuencia de eventos acústicos en el tiempo, que es lo que hemos estado conversando, y hay unos test bien entretenidos. El Gapping Noise, por ejemplo, que les voy a contar de qué se trata, y el test de frecuencia. Lesiones corticales, lateralización o localización, y en el caso de la interacción interaural, por ejemplo, ¿qué pruebas hay? La fusión binaural, el MLD, y esos problemas lo que uno quiere ver es cómo está la integración de la información. Entonces, acá nosotros en Chile tenemos la oportunidad de hacer varias de estas palabras. Síntesis de fonema, tengo la duda si están en español, pero la mayoría de estas, por ejemplo, patrones de frecuencia no necesitamos que estén porque son tonos, y el Gapping Noise es una prueba que es bien entretenida, son tiempos de 6 segundos con un ruido, que es un ruido base a una frecuencia determinada, y hay un gap, hay unas pequeñas pausas que el paciente tiene que identificar, es decir, tienen un ruido por 6 segundos, y en esos 6 segundos tienen que haber algunos gaps de silencio, y esos son los que nos tienen que decir los pacientes. En el caso CDCW, es bien importante, y lo digo con harto orgullo, la persona que grabó esta prueba del SCW es una persona chilena, Héctor Soto Ramos, que es un profe de educación diferencial de la Santiago, y él hizo la prueba, por lo tanto el SCW que se vende en español es con la voz chilena, digamos, porque al parecer tenemos un acento más neutro, según unos dicen que hablamos cantadito, pero yo creo que parece que tenemos un acento un poco más neutro. Todas estas palabras, o sea, todas estas pruebas, perdón, no es necesario hacerlas todas, uno tiene que ir verificando o tiene que ver cuáles son las pruebas más adecuadas, y para eso, chiquillos, es súper relevante hacer una encuesta. Nosotros con Oscar Cañete, que es mi colega que hizo su doctorado en Nueva Zelanda y ahora en la vida lo tiene trabajando en Dinamarca, hicimos una encuesta bien completa. En el fondo la persona tiene que contestar todo, desde ojalá se viene acompañado con los papás, de que nos cuente cómo fue su aprendizaje, si es que alguna materia le cuesta más, cómo toca instrumento, qué pasa con algún idioma. En el fondo saber cómo ha sido el desarrollo de esta persona. Mientras más adulto obviamente tenemos más background y más información, y en el fondo es cómo podemos enfrentar al paciente. El SSW es una prueba bien entretenida, lamentablemente no tengo cómo pasárselas porque no pude finalmente lograr que se escuchara el audio, pero quiero que se imaginen lo siguiente: estas 4 palabras que están acá, perro, gordo, libro y viejo, se entregan de manera casi simultánea. Entonces, por ejemplo, la palabra perro se entrega sola en el oído derecho, gordo y libro se dan de manera simultánea, y luego con una diferencia mínima se da la palabra viejo. Por lo tanto, yo debería ser capaz de comprender perro, gordo, libro, viejo, a pesar de que están sobrepuestas. ¿Qué pasa? Algunos pacientes, por ejemplo, hacen una pausa, dicen perro y pierden una palabra y dicen libro viejo. O la repiten, dicen perro viejo, libro viejo, que fue lo que finalmente escucharon. O la inversión, dan vuelta a la serie, libro viejo, perro gordo, por ejemplo. O quick, el paciente termina antes de que termine la serie, entonces no alcanzó a escuchar lo que terminaba y dice perro gordo libro y el viejo lo perdió. Entonces, estas son 40 preguntas o 40 series, por lo tanto es una prueba relativamente larga porque además hay que hacer una calibración previa y además uno le da las instrucciones con algunas prácticas, por lo tanto el examen durará unos 20 minutos por lo menos. Tenemos los patrones de frecuencia. Esto es bien entretenido, también son 40, son bastante. Y la gracia es entregar 3 tonos, de 800 y 1020, por lo tanto la frecuencia es muy poca entre ambos tonos, y hay 2 iguales y 1 diferente. Entonces yo tengo que darle la indicación al paciente que tiene que identificar el orden de las frecuencias. Por ejemplo, si es pa, 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 eso es alto, bajo, alto. O pa, 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 bajo, bajo, alto. Esas son, ahora yo las hice lento, es mucho más rápido el examen, generalmente es pa, pa, pa. Y uno tiene que estar súper atento para poder entregarla o para poder entenderla. Y aunque ustedes no crean, uno comete hartos errores. Parece fácil, pero créanme que no lo es. Y estas son varias de las pruebas que vamos utilizando. Y aquí viene el cómo lo hacemos, o qué hacemos. Yo tuve la oportunidad de estar hace ya hartos años en el House Ear Institute de California, y allá hacían un proceso, cuando me dijeron que estaban haciendo procesamiento auditivo central, anótenme, ahí estoy. Y este es un chiquillo que tenía en ese minuto 11 años,
venía porque estaba con algunos problemas en el colegio. Yo recuerdo haber escuchado la encuesta que le hacían de la mamá. Ahí vi la relevancia que era tener una encuesta. Y le preguntan de todo, el tema del nacimiento, alguna enfermedad perinatal, el primer año, enfermedades de oído, y ahí partimos con, ellos hacían esto, tenían distintas partes, y dependiendo del desarrollo, el desempeño del niño, hacían una más o una prueba menos. Entonces en el caso de la primera parte, cuando este chiquillo era grande, hicieron la encuesta que se la hacen a la mamá, por lo tanto el niño no participa, le hicieron una audiometría, una impedenciometría, y como vieron que fue súper bien porque estaban normales, le hicieron el SSW. Estamos hablando de que esto por lo menos fue el audioimpedancio más el SSW 40 minutos, por lo menos. Tuvo un descanso y en el descanso le pedían que no utilizara ninguna cosa visual para que descansara. Entonces la idea era que le pasaban un CD en esos tiempos para que escuchara música. En el fondo la idea era que se relajara. Después la segunda parte teníamos las palabras filtradas, el auditory figure ground, y esta prueba es súper entretenida. Ponen, es muy visual además, ponen por ejemplo tarjetas y ponen distintas dibujos, y por ejemplo le dicen, siempre recuerden que es auditivo, hat, bat o cat. Entonces el niño tiene que identificar, en la medida que van creciendo en edad, por supuesto, lo hacen un poco más complejo, pero tiene que identificar y puede distinguir o apuntar la palabra que él escuchó. Y luego las palabras competitivas. Ahí tenemos poco menos de una hora, como 45 minutos. Luego vuelta al segundo descanso, y teníamos la tercera parte, las frases competitivas y la fusión binaural, el SSW ya lo había hecho. En el caso específico yo les cuento de este paciente. Y luego la última, que yo la encontré el terror porque eran síntesis fonémica, las frecuencias, el patrón de frecuencia que vimos de nuevo, el PBCAN, que este era muy largo. Bueno, yo en la tercera parte yo ya estaba agotada y tenía bastante más años que los 11 que tenía. Entonces, a veces mucho es peor, a veces menos es mejor. Yo consideré, era bastante ignorante en ese tiempo en el procesamiento auditivo central, así que yo no dije ni pío, yo escuché nomás cómo hacían el examen, pero consideré que era demasiado. Ahora hay una doctora en Amush, creo que es su apellido, que trabaja en Colorado, la Universidad de Colorado, y ella comentaba que hacía un estudio de 2 días. ¿Y eso qué significaba? Que el primer día era evaluación con la psicóloga, con kinesiólogo para ver si había algún problema de propiocepción, con el otorrino, con el neurólogo. Era una cosa media terrorífica, y después de eso, si tenían claro cuáles eran sus alteraciones de procesamiento auditivo central, al otro día, eso significa que ese pobre cristiano estuvo varias horas en estudio, y al otro día le determinaban cuáles eran las pruebas que tenían que aplicar. Yo encontré un poco mucho, la verdad, pero eso yo creo que para nosotros es prácticamente impracticable. O sea, lo que uno tiene que tratar de ver es qué pruebas dentro del proceso. Nosotros, cuando hacía las pruebas, las tenemos desconectadas ahora del audiómetro, pero tratar de hacer audiómetro y potenciómetro de SOA de todas maneras, las emisiones autoacústicas si uno tiene la posibilidad, y no demorarse más de 2 horas, 2 horas y media, que de hecho incluso con un descanso, pues la verdad es que se necesita mucha atención, y eso es lo que ella decía, la doctora que trabajaba en Colorado. ¿Cómo puedo saber yo qué tan bueno es el desempeño de estas pruebas si la persona es inatenta? Y no es que no me esté entendiendo bien, sino que realmente está pensando en cualquier otra cosa y no está pensando o no está atenta a la prueba. Bueno, hay varias variables, chiquillos, que pueden afectar el procesamiento auditivo central. Tenemos la presencia de pérdida auditiva, si hay algún tipo de alteraciones centrales, por ejemplo, con síntomas asociados como el déficit atencional, algunas enfermedades psiquiátricas, tenemos los chiquillos que tienen Asperger, por ejemplo, que tienen algunos problemas adicionales, a pesar de que pueden poner atención de manera bastante eficiente, al parecer, en algunos casos sí se da estas cosas adicionales. Les quiero comentar un caso que me pareció bien interesante. Esta chiquilla ya la vimos hace varios años atrás, la trajo uno de nuestros otorrinos del Salvador, y una chiquilla que en ese minuto tenía 20 años, sana, sin ningún tipo de antecedentes de importancia, fue derivada al servicio porque presentó dificultades académicas en su segundo año de universidad. La chiquilla no tuvo nunca problemas en el colegio, siempre se desarrolló súper bien, y entró a estudiar traducción simultánea. Ustedes saben que, si ustedes han estado en seminarios con inglés, ustedes saben que siempre hay dos traductores, y generalmente la traducción dura media hora.
no más, porque debe ser tan agotador. Piensen que en todo lo que hemos estado conversando, ahora van a tener otro aprecio por los traductores, porque es escuchar algo que no es el idioma natal, que no es tu idioma nativo, hacer la comprensión de lo que estoy escuchando, y mientras sigo escuchando a la persona que está hablando, y tengo que traducir y sigo escuchando. O sea, es muy, muy complejo. Yo hasta que no vi esto no me di cuenta de lo complejo que es la traducción simultánea. Entonces esta chiquilla, ¿qué pasó? Primer año ella no tuvo traducción simultánea, ella solamente aprendió, ya venía con un background de inglés y tuvo que aprender muchísimo solamente porque está traducción inglés-español. Entonces, siempre tuvo buen desempeño académico y los exámenes, audiometría, impensiometría, emisión autoacústico con valores normales, y dijimos, esta chiquilla es para procesamiento auditivo central. Y hicimos todos estos test que yo les cuento aquí, lamentablemente no tenía el gapping noise, yo creo que en ese tiempo no estaba ni en Chile, yo creo. Y el SSW, ustedes se fijaron que yo les comenté de estas del perro gordo libro viejo, y estas son señales, por ejemplo, la primera señal, cuando yo les decía la palabra perro, es una señal no competitiva, esa señal no compite con nadie. Pero estas dos sí, las que están al medio, ¿se acuerdan? Las que son ambas palabras juntas, esas son absolutamente competitivas. Y luego la última, que va solita también. Estos son los valores normales, 4, 5, 4, 1, es decir, los valores de errores que uno pueda tener. Y ella tuvo 3, 4, 6, 2, pero con 2 inversiones. Ahora, estos valores podrían ser importantes, son 2 errores sobre 4, no es tanto. En el caso de los dígitos dicóticos, que me permite la interacción binaural, la diferencia fue mínima en ambos oídos. El speaking noise, que ella, conversando un poco, me dijo, sí, efectivamente yo recuerdo que en el colegio cuando había mucho ruido, pero ella lograba concentrarse, pero le costaba. Nunca fue tema para ella, si alguien había hablando, ella lograba dejar el ruido de lado y poner atención a lo que estaba diciendo el profe. Entonces para ella en general no fue relevante. Y en el caso nosotros, si ustedes ya vieron algunos de los exámenes de evaluación que hacemos, la audiometría, nosotros dictamos 25 palabras, colocamos la audición, colocamos la información auditiva en un oído, ponemos ruido en el otro, porque nosotros no queremos que el otro oído nos escuche, por lo tanto lo enmascaramos. Pero si ustedes recuerdan, la audiometría en general es una cámara silente, las condiciones son las ideales, yo le estoy hablando directamente a los fonos, por lo tanto no hay nada que interrumpa, por lo tanto esta discriminación siempre debería ser o 100%, y podemos tener, se acepta dos palabras de error, por lo tanto 92% máximo. Y el ruido, la gracia es que si yo te hablo a 50 decibeles, coloco el ruido 10 decibeles menos, en el mismo oído, pero siempre en condiciones adecuadas, que son las condiciones de la cámara silente. Y aquí tuvo 84% y 80% de discriminación. Ustedes se fijan que bajó considerablemente con un ruido menor a mi señal acústica. Yo estaba hablando 50 y la persona escuchaba 40. Por lo tanto, su alteración era leve. Y en los patrones de frecuencia, aquí estuvo bastante bien. Aquí solamente cometió 3 errores y acá en el oído derecho 1 error. Pero ¿qué pasó? Ustedes se fijan, no parece tan alterado las pruebas. Están como el SSW, algunas cosas alteradas, en el speaking noise, pero ella terminó y me dijo, terminé agotada de haber terminado el examen, con el descanso que yo les comentaba, nos contestó la encuesta adelante. Entonces yo le dije, mira, la situación es la siguiente, tienes alteración de esta cosa, le expliqué el tema del... Nosotros además, algo que no les había comentado, que nosotros tenemos el REA, que es el Right Ear Advantage, que es en el fondo, como sabemos, el 75% de la gente tiene el hemisferio izquierdo mucho más desarrollado en el área del lenguaje, por lo tanto, nosotros ya está demostrado que tenemos siempre una ventaja del oído derecho, y eso hace que se adecúen mucho menos, o se acepten mucho menos errores. Entonces, le comenté un poco las diferencias, que habían sido mínimas, y en el fondo estaba borderline. No era ni muy alterado, ni completamente normal, estábamos en la línea. Entonces, me hizo la pregunta que uno nunca quiere que le pregunten. ¿Qué hago? ¿Sigo estudiando esto o cambio de carrera? O sea, ella se dio cuenta, estamos hablando de que esta prueba la hicimos en mayo, ella llevaba marzo, abril y mayo haciendo esta, y la verdad es que para ella cada vez que hacía práctica, para ella era un desastre. Entonces, lamentablemente, chiquillo, me atrevería a decir que
no tenemos mucha, porque claro, es súper bonito, yo les mando las pruebas, pero ahora ¿qué hacemos con los pacientes? Entonces, hay varios fonoaudiólogos que están haciendo trabajo, yo tengo algunas, si es que a alguno le interesa, y yo tengo varios lugares donde están haciendo tratamiento de procesamiento auditivo central, y realmente es un manejo más que un tratamiento, es manejo la palabra adecuada. Entonces, lo primero que le dije es eso, mira, te voy a mandar con Macarena Kreff, que en ese tiempo estaba trabajando en el Padre Hurtado junto con Oscar, y ella está haciendo este manejo. Y veamos cómo te desarrolla. Yo creo que tú eres la mejor no te puedo decir yo sí o no, pero la verdad es que tú tienes que conocer tus propios límites. Y bueno, pasó que se fue, por supuesto, no supe más de ella, y un día andando en El Salvador, ella me reconoció y me dijo, si era Viviana, usted se acuerda de mí, me hizo una prueba, me acordé. Y me dijo, ¿sabe lo que hice? Me salí, pero no me salí completa, me dijo, me cambié a traducción inglés-alemán. Es decir, no era traducción simultánea, sino que ella siguió trabajando en el área que le gustaba, eh, pero no lo que le gustaba más, digamos, pero está dentro del proceso de las traducciones. Yo la felicité porque no debe haber sido fácil una chiquilla de 20 años que a veces uno pensaría que uno tiene todo súper claro en la vida, pero me imagino que no. Y ella tomó esa decisión finalmente. Entonces, ¿cómo apoyar esto? ¿Cómo ayudar en el manejo finalmente? Hay distintos tipos de terapias o de manejo, como les comentaba yo. Por ejemplo, el tema que yo no lo he hecho, la verdad, pero sí debería hacerlo, el manejo del speaking noise, que tú haces dentro de la terapia, es que te fuerzan y te obligan a entender algunas palabras escritas mediante ruido. Te colocan ruido en ambos oídos, por ejemplo, en los fonos, y uno tiene que ser capaz de entender a alguien que te está hablando. Es bien frustrante, la verdad, pero cuando uno va logrando el manejo, yo he conversado con personas que han hecho, muy poquitas, pero que sí han hecho manejo, y se puede. Es complejo, pero se puede. Hay implementación de algunas modificaciones ambientales, de hecho eso lo hacen con pacientes que tienen problemas auditivos, que tienen pérdidas auditivas, y es que en una sala de clases se colocan fonos directamente. La profe usa un micrófono y los chiquillos, ya sean niños o niños más grandes, y se ponen fono, entonces escuchan directamente a la profesora. El ambiente externo no es relevante. Y se pueden usar algunas habilidades metacognitivas, alguna mnemotecnia, habilidades visuales, trabajar mucho con la parte visual. ¿Y qué les quiero dejar para la casa? Que nos hemos dado cuenta que es bien importante el desarrollo y elaboración de encuestas. Eso es una cosa bien relevante porque en el fondo nos permite saber cómo ha sido el desarrollo del lenguaje a medida de los niños o de la gente en general. ¿Cómo aplicamos? Yo creo que el tema aquí es bien importante. Según consideremos necesario, ¿qué tipo o cuántos exámenes hacemos? Yo creo que este chiquitito que yo les contaba que yo pude observar la prueba, yo creo que las últimas pruebas le salieron pésimas, porque no puedes hacer 15 exámenes en un niño, claro, el niño llegaba a las 9 de la mañana, se tomaba sus descansos, terminaba como a la 1:30 de la tarde, pero yo creo que a la 1:30 de la tarde nadie sabe nada, o sea, no sé si fue la manera más adecuada de evaluar un niño. Yo creo que para un adulto también, si, como yo les comento, yo le hice a esta chiquilla 4 pruebas y terminó agotada. Imagínense el otro chico, puede haber sido bastante complejo. Establecer estrategias de ayuda, yo creo que eso es bien importante, en el fondo, no desestimar o no pensar que este niño es flojo, o que esta persona no quiere escuchar, o que esta persona no tiene un problema cognitivo porque no, estamos hablando de que, mira, cosas tan sencillas como esa, más de alguna vez nos ha pasado, que tenemos niños que por parotiditis, por una hipoacusia súbita, pierden, imagínense, tan sencillo como esto, están en una sala de clases y pierden el oído izquierdo. Y el niño está sentado hacia la pared con el oído derecho. ¿Qué escucha ese niño? Nada. Lo que yo tengo que hacer es simplemente cambiarlo de posición en la sala. Que su oído malo quede para la pared y que el oído bueno tenga todo el rango que pueda para poder escuchar. Cosas tan sencillas como esa. Y pareciera que no, pero la hipoacusia unilateral se ha demostrado que también tiene incidencia en las pruebas de procesamiento auditivo central, siendo una hipoacusia incluso moderada, ni siquiera una hipoacusia severa. Y como yo les comentaba hace unos minutos atrás, buscar más allá de los exámenes de rutina. Yo sé que es lo que uno siempre maneja, la audiometría, la impedenciometría. A lo mejor, si es posible, utilizar los potenciales evocados, que yo creo que también es importante. No sé si Denis les habrá comentado, es una prueba bien importante, es compleja porque no se hace en todos lados,
y tiene que ser bien fidedigna también. Es una prueba que el jefe siempre nos dice los potenciales equivocados porque dependiendo de dónde se hagan, no son tan fáciles de evaluar, pero en el fondo ven toda la vía auditiva, hasta el ganglio geniculado, entonces eso es una prueba bien importante que yo creo que se puede hacer, pero en general estamos hablando de lo general, audiometría, impensiometría, ojalá emisiones autoacústicas, y si todo eso le salió normal, ir a buscar más allá. Pedir el SSW, los patrones de frecuencia, el gapping noise, creo que el padre Hurtado está haciendo el gapping noise, creo que el SSW también, así que hay varios lugares donde están haciendo el procesamiento auditivo central. Y eso es lo que les quiero aportar, chiquillos, y siempre recuerden que hay alguna profesora peor de las que uno tiene. Cualquier pregunta, díganme nomás. Yo tengo una pregunta. Dile nomás. Que no, soy becada de neurología infantil y tenemos ¿Ya? hartos pacientes con TDA, entonces quería consultar como en qué casos recomendaría cómo hacer estos estudios, porque igual son varios y no los podemos estudiar a todos en el fondo, entonces ¿cómo hacemos esta distinción para poder estudiarlo Perfecto. o sospechar? Camila, ¿cierto? Sí, sí. Sí, la Camila. Camila, mira, Sí. yo te diría que tiene que verlo posiblemente junto con los papás. ¿Qué es lo que más le incomoda al niño? Si, por ejemplo, cosas bien sencillas, ¿cómo se desempeña en música? ¿Cómo se desempeña? ¿Cuántos niños tienen en el curso? ¿Son 25 y él está teniendo problemas? ¿O son 45? Y el ruido realmente lo está afectando. En el fondo es el desempeño que tú le veas, a lo mejor una encuesta ahí sería re importante para saber cómo ha sido su evolución, porque niños que, como te decía justo esta paciente que yo les comenté, que nunca tuvo problemas académicos, en general hay niños que no tienen nunca problema académico, pero siempre hay algún ramo que les complica, historia, generalmente matemática, o lenguaje, o que la mamá se da cuenta, sabes que yo le pido que me cuente algo y me lo cuenta de manera inconexa, entonces tú dices, ojo, aquí podría ser. En rigor, Camila, yo creo que se pueden evaluar todos los niños. Claramente, quizás no todos, pero los que tú veas que tienen mayor, porque no todos los niños que tienen déficit atencional tienen el problema de procesamiento auditivo central, pero muchos sí. Entonces, yo creo que sí se pueden evaluar todos, sí, deberían, pero como te digo, es bien relevante ver cómo ha sido su desempeño académico. Yo creo que eso es lo más importante, qué tan inquieto es, qué tan inatento es, porque tú sabes que mejor que yo, que no todos los niños tienen la misma capacidad de atención, hay unos que son bastante menos inatentos, y otros que de frentón yo creo que no lo pueden sentar ni en la silla para poder hacer una odometría, entonces ese niño claramente te va a dar mucho falso positivo cuando en el fondo no lo es. Yo creo que ver un poco el desarrollo de los niños y ahí ver tú cómo lo derivas. Ah, ya, súper. Muchas gracias. De Yo tengo nada. una duda igual. En niños más pequeños que puedan tener esta alteración, ¿es posible pesquisarlos de alguna forma? Muy buena pregunta, Claudia, se me olvidó algo que era bien importante. Estas pruebas no se pueden aplicar en niños menores de 8 años. Sí, me imaginé. Sí. Sí, Y sí. no hay alguna forma como de pesquisarlos cuando son más pequeños. No que yo sepa. Yo creo que me acuerdo alguna vez conversando con Jimena, una chava neuróloga que está trabajando también en el Calvo Maquena, se me olvidó su apellido. Ella me comentó, porque yo de hecho llevé a mi hijo y claro, hay ciertas cosas que ustedes ya manejan. Por ejemplo, a los 4 años tiene que hacer si tú le pides dibujar un perro, tiene que hacer el círculo con la colita, ya. Mi hijo dibujaba cualquier cosa, entonces claro, esas cosas, pero son visuales, ¿te fijas? Entonces, pruebas en niños tan pequeños, al parecer no hay. De lo que yo sé, no hay pruebas en niños, me imagino yo que la evaluación neurológica ahí es re fundamental. O los profes de los psicopedagogos, por ejemplo, o los profes de psicología, o los psicólogos infantiles que a lo mejor nos pueden orientar un poco ahí, pero no hay pruebas establecidas para menores de 8 años. Ya. Lo que me imagino es que, claro, uno pudiera quizás, si es más pequeño, ver la forma de mejorar un poco toda esta parte bueno, de comprensión en el fondo de lo que están escuchando. Si es que es más pequeño, podríamos quizás mejorar un poquito el pronóstico o mejorar el déficit. Es lo que se me imagina. Te entiendo perfectamente, debería ser así. Yo creo que
pasa un poco lo mejor que les debe pasar a ustedes mucho con los niños con déficit atencional. Me da la impresión, puede que me equivoque, que los niños no pueden ser diagnosticados antes de los 6 años, o tú los puedes diagnosticar antes para el déficit atencional. Lo que uno ve son indicadores, pero tampoco Perfecto. se hace el diagnóstico en menores. Perfecto. Ya, súper. Deberíamos tener algo así, no, desconozco si hay algo. Ya, gracias. Y lo otro, ¿dónde se hacen estas pruebas? Ahí yo tengo 3 lugares, los voy a dejar anotados, se los voy a pasar a Matías también para que se los deje, y de hecho tengo la bibliografía también, que ahora se me olvidó completamente, se las voy a dejar también. Ahí lo están haciendo en el Padre Hurtado, lo están haciendo en DETEC, en un centro médico que está ahí, que atiende por FONASA, por ISAPRE, por todo, y en la clínica Indisa. Ahí están desarrollando algunas de las pruebas, en los lugares que conozco. Así que voy a averiguar más lugares donde estén haciéndolo. ¿Doctor Homero? Gracias. No. De nada. Bueno, yo parece que estaba con un problema de procesamiento auditivo central, porque pensé que hoy día me tocaba presentar. Suele ocurrir. Espero que no se me olvide de aquí a mañana. Cuando te bueno, interesante. Yo en realidad nos conocemos hace muchos años, te he escuchado mucho eso, y por eso que eres la persona indicada para hablar de esto. Más todavía cuando estuviste allá en el house, en Eagle Rock, con Cristian y la Carmela. Bueno, en realidad, contestándole un poquitito a Claudia, es cierto que es difícil obtener un procesamiento, cómo está el procesamiento auditivo central en niños menores más o menos de 7 años, pero hay un indicador que puede ayudar en niños menores, y que es el procesamiento, perdón, la sincronización de los potenciales evocados auditivos. Es decir, a un niño menor le puedes hacer potencial evocado auditivo, y cuando cuesta sincronizar las ondas, cuando las ondas no son claras, por ejemplo, la onda 3, 4, hasta las 5, puede estar ya indicando que algo pasa en ese proceso de sincronización, por lo menos en el tronco hasta el colículo inferior. Eso lo vimos hace mucho tiempo, lo trabajamos con Andrés, y en realidad es un indicador bastante importante en niños menores. Pero después vienen todos estos exámenes de procesamiento, en fin. Otra cosa es muy importante, porque el procesamiento tiene su máxima expresión cuando hay que poner atención para fijar específicamente lo que se está diciendo, que es lo que uno busca con las pruebas. Pero muchas veces estos niños están en el aire, ¿no es cierto? O estamos en un ambiente que no estamos conscientes, pero no sabemos qué está pasando y no nos interesa tampoco. Entonces ahí es donde entran los fenómenos del bottom-up y el top-down, que es para todo tipo de estímulos. Nosotros lo vemos, por ejemplo, el bottom-up con las sácadas, con las sacas, que de repente podemos estar haciendo cualquier cosa y de repente sentimos, no sé, un pajarito cerca de la oreja, o un ruido, o una luz que aparece, una saca visual, inmediatamente actuamos porque tenemos la representación cortical y damos la respuesta con el bottom down, con el top down, perdón. Entonces, esta cosa, yo creo que se puede ir un poquitito más allá en niños menores a través de los potenciales evocados, pero como decía Viviana, con personas expertas que van a ir a buscar eso. No que de repente salen los potenciales medio sincronizados y colocan los valores de las latencias y todo lo demás, pero resulta que lo que andamos buscando es otra cosa. Entonces eso es lo que hay que tener presente. Y lo demás, en realidad, todo lo que dijo Viviana está bien, sabe mucho más que nosotros en estos lejos, así, y por eso que está ahí dando las clases. ¿Estamos, parece, Mati? Sí, Doctora, tengo una pregunta. Yo también. En relación a a las estructuras o vías que se asocian con la
con las vías de procesamiento auditivo, ¿hay alguna conocida o no tiene como un correlato localizatorio? Ya, si entiendo bien, nos preguntas, o al doco a mí, en el fondo, si hay alguna vía específica para el procesamiento auditivo central, ¿esa es la pregunta? Sí, ya, esa. no. El procesamiento auditivo central se refiere, lo que justo yo les comentaba, todo el tema de la vía auditiva, que recibe mucho más información en la medida que va avanzando, no es una vía de acceso única, y todo este procesamiento se realiza en el área de Heschel, en el área 41-42 de Brodmann, que en el fondo es toda el área de asociación auditiva, y tiene una amplio desarrollo con la vía visual, o con la corteza visual, para poder coordinar el pensamiento, digamos, las palabras, o para poder evocarlas de manera adecuada cuando una las ve escrita, por ejemplo. Pero no hay una vía específica del procesamiento auditivo central, esto es específicamente el desarrollo que tiene a través de la corteza. No sé, Doc, si nos puede aportar con algo más. Sí, algo muy burdo, ¿eh? No sé si la Coti sabrá esto, pero si yo quiero obtener una arena finita, ¿no es cierto? Con una pala pesco arena, la echo en un colador grande, voy colando, va cayendo, va pasando por otros coladores más finos hasta que llega al más fino y saco finalmente la arena. Esa es la audición. La audición entra en forma desigual a los oídos, con diferencia de milisegundos. Por lo tanto, cuando yo escucho A por este oído, milisegundos después escucho A por este otro, si el sonido me viene de allá. Eso entra hasta el nivel del tronco cerebral y ya los primeros coladores de esa audición se producen en una grilla que está en el mesencéfalo, ¿no es cierto?, que es la oliva protuberancial. Y de ahí para arriba va, esta información se va depurando y se va transformando en única. Y si esa información se va perdiendo porque va perdiendo potencia, se retroalimenta por la misma vía, las mismas neuronas van retroalimentando. Y ese es uno de los principios, por ejemplo, de los tinnitus, en los tumores de oído, en los neurinomas, en que le sacan el tumor y el paciente sigue con tinnitus. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que no es hipoacusia o sordera o anacusia, es un procesamiento. Nosotros hablamos de hipoacusia o sordera hasta la entrada de los nervios al tronco, a los núcleos cocleares. De ahí para arriba la vía es cruzada, por lo tanto hay procesamiento. Excepto un caso que he visto en mi vida, y uno a veces ve un caso en la vida, de un niñito que se cayó de una micro y tuvo un hematoma en la zona temporal de un lado y un hematoma de contragolpe en la otra área auditiva. Y ahí es uno de los pocos casos que he visto de sordera total, central. Pero no existe la sordera central, existe todo esto que ha hablado Viviana. Muchas gracias, doctor. Vivi, ¿Katy? muy buena tu clase, súper ordenada, así que te Gracias. felicito. Espero que a los presidentes también les haya servido, porque esto es un tema súper desconocido, poco conocido por los neurólogos, yo creo, también. Así que, súper. Sí. Sobre todo yo lo digo con experiencia, los niños con trastorno del espectro autista, hay que examinar muy bien esta parte auditiva, porque va a ser muy importante en la reeducación del niño. Y también los niños con déficit atencional. Muchos niños, a mí me llamó la atención hace algunos años atrás, cuando conversaba con becados igual que ustedes, pero cuando pasaban por allá, y hablaban mucho de déficit atencional, y empezamos a ver a algunos niños con Viviana, y resulta que tenían alteración de proceso auditivo, proceso central de la audición. Entonces, la reeducación, la estimulación precoz ayuda mucho. Muchas gracias, Vivi, te pasaste, como dijeron todos, muy buena presentación, aprendimos un montón.
Y nada, pues, nos vemos mañana en el mismo horario, en el mismo canal. Muchas gracias. Chau. Que estén muy bien, chicos. Cuídense. Chao. Gracias. Gracias.